Antes del nivel 1 de fotografía de Univac. Eh, Anteriormente tuve la oportunidad de enviarles un video donde les explicaba el triángulo de la exposición de una manera breve. La idea es que con esta presentación complementemos de manera que sepamos para qué usar el triángulo de la exposición, que sepamos cómo saber si algo está o no correctamente expuesto, que ahondemos en el tema de la apertura del diafragma y revisemos de qué trata eso de la profundidad de campo, que en el video les dije que se los iba a explicar. Ver cómo no solamente es la apertura del diafragma la que afecta esa profundidad de campo, sino otros factores. Algunos de esos factores, o en específico lo que está relacionado con la distancia focal, es un tema que vamos a tratar a su vez en profundidad en otra clase. Eh, pero sí, básicamente se trata de que repasemos eso del triángulo de la exposición. Se trata de que entendamos cómo funciona nuestra cámara, eh, y, y- y ver el tema de la profundidad de campo y cómo puede nuestra cámara o cómo nosotros tomamos una determinación, o sea, cómo puede nuestra cámara tomar una determinación o cómo nosotros tomamos una determinación en cuanto a exponer correctamente una fotografía. ¿Ok? Entonces, primero quisiera que veamos un, un pequeño, un pequeño video en el que se explica cómo funciona la cámara fotográfica. Es un video bastante corto, bastante ilustrativo. ¿Ok? Pero antes de eso, les voy a contar con una imagen fija cuál es el camino que recorre la luz, para que todo esto tenga sentido. Igual ya ustedes lo deben entender, por lo menos a grosso modo, con el video que vimos la vez pasada. Entonces, este es el camino que recorre la luz. Aquí tenemos de modelo a una cámara de las que se les llama cámaras con espejos, cámaras reflex, son cámaras con espejo. Y nos encontramos con que la línea amarilla es el camino que recorre la luz. Entonces vamos a recorrerlo juntos. La cámara tiene principalmente dos partes. En estas cámaras, que son cámaras reflex sin espejo, con espejo, perdón, que son las que utilizaremos para ilustrarlo. Principalmente está el objetivo o lente y está el cuerpo de la cámara. ¿Ok? El objetivo está compuesto por varios lentes. Dependiendo del objetivo que utilicemos, así tiene más o menos lentes. Los lentes al final lo que hacen es que la sumatoria de los lentes, eh, la sumatoria de los lentes que son de diferentes características, unos que son convexos y unos que son cóncavos, pero al final la sumatoria de todos esos lentes eh, da un gran lente convexo. ¿Ok? Entonces, es por eso que es usual que ustedes a veces escuchen y que no, el lente de la cámara. Pues el lente en realidad son una sumatoria de lentes y a ese lente se le llama objetivo. Ok. Además de los lentes, dentro de nuestra cámara está el diafragma, que fue dentro de nuestro objetivo está el diafragma, que fue el que vimos en el video. Ok, entonces el camino que recorre la luz está dado por esta flecha amarilla. Así que veamos. Primero, la luz entra al objetivo, pero en su entrada al objetivo hace un paso por el diafragma. Este determina qué cantidad de luz va a entrar. Si va a ser mucha luz o poca luz. Si va a ser un chorro grueso de luz o un chorro delgado de luz. Una vez atraviesa el objetivo, la luz llega al cuerpo. En el cuerpo de las cámaras con espejo se encuentra con un espejo. En este espejo la luz rebota y llega a un prisma o pentaprisma. Se llama pentaprisma pues por lo que tiene 5, 1, 2, 3, 4 y 5 lados, por decirlo así. En el pentaprisma la luz se invierte y nosotros la vemos a través del visor.
Cuando presionamos el botón de obturar, entonces este espejo se levanta y ya la luz, el recorrido que hace es que va a ir derechito hacia el sensor de nuestra cámara. En las cámaras de rollo, por ejemplo, va directico a la película, al rollo. Pero antes de llegar ahí, se encuentra con el mecanismo obturador, que son como o el obturador, que son como unas cortinitas que se abren y se cierran para dejar que la luz llegue hasta el sensor, pero determinando qué cantidad de tiempo esa luz va a actuar sobre el sensor. ¿Ok? Entonces aquí vimos la apertura del diafragma, de uno de los puntos que tocamos en el triángulo de la exposición, la velocidad del obturador, que es algo equivalente a hablar del tiempo de exposición, y esto recae sobre el sensor, que al final el sensor es el más relacionado con el ISO. Entonces vemos ahí cómo aparecen los tres componentes del triángulo de la exposición. Este corto video que les voy a poner ahora a continuación se los explica pues de manera ilustrativa desarmando una cámara. Entonces vamos a prestarle un poco de atención acá. ¿Cómo funciona? Solo se trata de luz. La cámara digital hace unas fotografías revolucionarias, transformando la luz en electricidad. Las piezas de la cámara atraen la luz, desde los botones, los mandos y los diales, hasta las lentes. La cámara digital es toda una revolución por lo que hace con la luz. Transforma la luz en cargas eléctricas que se convierten en la imagen capturada en la pantalla. Pero, ¿cómo funciona? Vamos a desmontarla para estudiar las piezas que hacen que esto sea posible. Todas las piezas de la cámara contribuyen para capturar la mejor imagen posible. Pero lo imprescindible es que haya luz. Para tomar una fotografía, el requisito indispensable es la fuente de luz. Las partículas de luz o fotones salen de su fuente, rebotan en el sujeto y entran en la cámara a través de una serie de lentes. Entonces, los fotones siguen un camino diseñado para dejar de ser fotones y convertirse en fotos. Ahí vemos El los fotógrafo lentes. puede capturar la imagen más nítida posible gracias a una serie de lentes. Gracias al diafragma de la lente, el fotógrafo controla la cantidad de luz que entra a la cámara a través de la abertura o el objetivo. La luz cruza el diafragma, las lentes y entra por el objetivo. Después rebota en un espejo y pasa al visor. Antes de llegar al visor, la luz pasa por un prisma y se gira. Por eso la imagen aparece boca abajo en el visor. Si al fotógrafo le gusta la imagen, solo tiene que presionar el obturador. El espejo se eleva y la luz entra. Durante una fracción de segundo, la luz no se dirige hacia el visor, sino que va al corazón de la cámara digital, que es decir, el sensor de imagen. La duración de esta fracción de segundo depende del obturador, que se abre justo el tiempo suficiente para exponer el sensor a la luz. La exposición puede ser tan breve como 4 milésimas partes de segundo. Eso significa que, en un abrir y cerrar de ojos, el obturador puede abrirse y cerrarse hasta 1400 veces. ¿Cómo? Usando dos telones. Cuando el primero se abre, el segundo se cierra. Así que solo se cuela una pequeña cantidad de luz. Vamos a investigar el corazón de esta revolución digital. El elemento que captura la imagen, el sensor de imagen. Es una especie de malla cuadriculada completamente estructurada y hecha de sensores de luz diminutos. Son tan pequeños que cada uno mide 6 micrones de ancho, es decir, 6 millonésimas partes de un metro. En la punta de un lápiz podrían caber más de 5000. Pero antes, la luz debe pasar a través de algo llamado filtro de Bayer, que la separa en 3 colores, verde, rojo y azul. Cada sensor de luz puede procesar un único color. El sensor de luz está hecho de un material semiconductor que absorbe los fotones cuando llegan a él. Por cada fotón que absorbe, el sensor de luz emite una partícula eléctrica llamada electrón. La energía del fotón se transfiere al electrón.
Esa es la carga eléctrica. Cuanto más brillante sea la imagen, más fuertes serán las cargas eléctricas. Así que cada carga eléctrica tiene una intensidad diferente. Entonces, una tarjeta de circuito traduce las diferentes intensidades a un lenguaje informático, es decir, en bytes o una serie binaria de unos y ceros que representan millones de pequeños puntos coloreados que forman la foto, es decir, los píxeles. Cuanto más píxeles haya en una foto, más alta será la resolución. Esta cámara tiene una resolución de 3872 píxeles por 2592 píxeles. Es decir, 10 millones de píxeles o 10 megapíxeles. Eso equivale a 10 millones de trampas de luz microscópicas que trabajan con todos los demás componentes de la cámara con un único objetivo: convertir la luz en electricidad para que sacar fotos sea lo más sencillo posible. Ok, perfecto. Entonces ahí tuvieron la posibilidad de desarmar una cámara, cosa que nosotros no podemos hacer, o que yo no puedo hacer. Entendiendo cómo funciona la cámara, pues se hacen evidentes muchas cosas. Se hacen evidentes muchas cosas del triángulo de la exposición, en el sentido que se hace más fácil comprender el triángulo de la exposición, pero también se evidencia que el nombre fotografía está puesto de manera perfecta, porque se trata simplemente de un juego con la luz, todo esto de la fotografía, o sea, de dominar la luz. Como lo decían en el video, sin la luz no hay fotografía. Y recuerden que fotografía es escribir con luz. Entonces, para aterrizar un poco lo que vimos en el video anterior, en el video que les envié en el que salgo yo hablándole, quiero traerles unas imágenes para que entendamos más por qué se llama triángulo de la exposición. Ya dijimos, listo, que el tiempo que una foto está correctamente expuesta cuando sale bien, y eso tiene que ver con la cantidad de luz que, que llega hasta el sensor, también con el tiempo que esta luz eh, se expone sobre el sensor, pero veámoslo con algunas imágenes y así, de esa manera, vamos repasando el triángulo de la exposición y nos encontramos con el tema pues, en los que quiero caer hoy, que son cómo medimos la exposición, pero también qué es eso de la profundidad de campo, que lo encontramos con más profundidad en la apertura del diafragma o cuando hablemos del diafragma. Entonces, hablemos de la exposición. ¿Ok? La exposición es la acción de someter un elemento fotosensible a la acción de la luz. La exposición determina entonces qué tan clara u oscura queda la imagen final. Una fotografía está correctamente expuesta cuando yo soy capaz de mostrar en ella la mayor cantidad de información, pues tanto en las sombras como en las altas luces, sin dañar mi imagen. Es decir, aquí en la mitad tenemos una foto que está correctamente expuesta. Ahora, obviamente ese término, decir correctamente expuesta, de pronto varía porque yo quería era lograr una fotografía que se viera muy oscura. Entonces, para lo que yo estoy buscando, correctamente expuesta no es correctamente expuesta. Pero ese no es el caso aquí. Aquí entendamos que una foto está correctamente expuesta cuando está como la imagen de la mitad, y luego tenemos fotos en las que carecemos de luz, sea porque pusimos muy poca cantidad de luz o porque dejamos muy poco tiempo la luz actuando sobre el sensor, o tenemos fotos también que tienen mucha luz, que aparecen, para ponerlo en palabras eh, prácticas, no sé, decir que la foto está muy clara. Entonces, hay denominaciones para esta foto, o sea, así como decimos que esta está correctamente expuesta, cuando nos encontramos con una fotografía como esta, oscura, decimos que es una fotografía subexpuesta, y cuando nos encontramos con una fotografía como esta, decimos que es una fotografía sobreexpuesta, una que está muy clara, ¿ok? Entonces, la idea de utilizar y dominar el triángulo de la exposición es que seamos capaces de crear fotografías correctamente expuestas. Como ya lo vimos en la clase pasada, para eso, en el triángulo de la exposición, nuestra cámara nos permite manejar la apertura del diafragma, nos permite manejar la velocidad del obturador y nos permite manejar el ISO, o sea, la sensibilidad de nuestro sensor. Cabe la pena rescatar que esto se le llama triángulo porque los tres lados son cruciales
y porque existe una relación de compensación entre ellos. Es decir, si yo muevo una cosa, pues tengo que compensarlo moviendo otra. O sea, si yo le asigno un valor a la apertura del diafragma, debo compensarlo asignándole o cambiando los valores de mi velocidad de obturación o de mi ISO. Es decir, encontramos que hay una total reciprocidad. Ok, entonces revisemos los elementos del triángulo de exposición que habíamos visto antes. Tenemos la apertura del diafragma, dijimos que se mide con unos números F y que entre más pequeñito es el número F, más abierto está el diafragma, más luz llega al sensor y menos profundidad de campo hay. Dijimos que entre más grande sea el número F, pues más cerrado se encuentra el diafragma y entonces menos luz llega hasta mi sensor y hay mayor profundidad de campo en mi imagen. ¿Ok? Eso para la apertura del diafragma. La apertura del diafragma se encuentra también limitada, pues la apertura máxima se encuentra limitada dependiendo del objetivo que yo tenga. Hay objetivos en los que se puede abrir más el diafragma y hay objetivos en los que la apertura máxima no es tanta como en otros. De aquí que algunos objetivos los llamemos más luminosos que otros. Luego tenemos la velocidad de exposición, la velocidad de obturación, diré, que hace referencia al tiempo de exposición. Es decir, cuando yo tengo una velocidad de obturación rápida, es decir, las cortinitas del obturador se abren y se cierran de manera rápida, entonces el tiempo de exposición de mi sensor es un tiempo corto. De esa manera logro congelar el movimiento, en el caso de que esté tomándolo a un sujeto o a un objeto que esté moviéndose. Por otro lado, cuando yo tengo una velocidad de obturación lenta, significa que el tiempo de exposición de mi sensor es largo, por lo que si yo estoy capturando un sujeto u objeto que esté en movimiento, el sujeto u objeto se va a ver borroso. Aquí dan unos ejemplos, por ejemplo, 1 sobre 2000 son 2 milésimas de segundo, o sea, dividimos un segundo entre 2000 partes, eso nos da una fracción de tiempo muy pequeñita, de manera que nos permite congelar el momento, por decirlo así. Y acá entonces nos ponen un segundo, pues un segundo ya es más tiempo que se está exponiendo mi sensor, de manera que en un segundo va a captar el movimiento. Entonces yo fijo un parámetro y en relación a ese parámetro debo fijar los otros dos. Entonces el otro que tenemos es el ISO, que es el más sencillo. Dijimos un ISO pequeño significa que el sensor se excita menos ante la luz y un ISO grande significa que el sensor se excita más ante la luz. Es decir, cuando yo tengo ISOs más grandes, pues la imagen va a salir, digamos, más clara, para ponerlo en esos términos sencillos y prácticos. Pero a medida de que yo aumento el ISO, va apareciendo más ruido en mi imagen. Eso significa que hay, pues eso es problemático, significa que hay problemas para lo que yo quiero la mayoría de veces en el acabado de mi imagen. ¿Ok? Entonces, ¿de qué depende qué factor fijo yo? Pues depende, ¿qué factor fijo yo primero? Pues depende de lo que yo estoy buscando en mi imagen. Si yo quiero capturar eh, un carro de Fórmula 1 y lo primordial para mí es que salga congelado, pues primero que todo ustedes se van y fijan un valor de a la velocidad y ya eh, si con esa velocidad te sale muy oscura la foto, pues tienes que abrir más el diafragma o aumentarle más al ISO, pero lo principal para ti es cuadrar la velocidad. Ahora, si tú, por lo contrario, lo principal para ti es que haya muy poca profundidad de campo, tú abres lo máximo el diafragma y ya si te está saliendo muy clara la foto, pues le subes a la velocidad o le bajas al ISO, dependiendo. Pero lo primordial ahí para ti fue la apertura, como cuando le ibas a tomar al carro, fue la velocidad. ¿Ok? Entonces siempre fijo un parámetro y en base a ese parámetro fijo los otros dos. Ok, pero ¿cómo sabemos nosotros cómo está la luz? O sea, ¿cómo sabemos nosotros cómo fijar esos parámetros? Pues hay varias maneras de hacerlo. Primero, nosotros nos vamos a encontrar con una escena. Supongamos aquí tengo una escena, esos arbustos que están ahí. Yo veo ahí hay bastante luz. Hay bastante luz. Eso lo puedo determinar yo solamente viendo la escena, ¿cierto? Entonces, digo, necesito necesito pues una velocidad relativamente rápida, no tengo que tener el diafragma
en un número F tan bajo, es decir, no tiene que estar muy abierto. Eso lo determino yo viendo la imagen, ¿cierto? Es decir, para medir la exposición, uno de los recursos de los que nos podemos valer es del ojo. Con el ojo, igual, el ojo lo vamos entrenando, con el ojo podemos saber más o menos cuáles son los valores que yo le voy a dar a mis diferentes parámetros. Mis diferentes parámetros son velocidad, apertura de diafragma e ISO. ¿Ok? Entonces el ojo obviamente se va entrenando y va practicando y cada vez va siendo más acertado. Sin embargo, a pesar de la mucha práctica, hombre, siempre hay una tolerancia y hay un margen para el error, que va siendo menor cada vez que practicamos más y conforme practicamos. Pero ahora también tengo otros elementos que la cámara me da, incluso algunos teléfonos celulares. Por ejemplo, nos encontramos con eh, el histograma de frecuencias, por ejemplo, que me muestra un gráfico en la imagen y ese gráfico me da indicios a mí de si con los valores que estoy utilizando la foto me va a salir muy oscura o muy clara. Me sale una gráfica como esta que está aquí o como esta o como esta. Y esa gráfica lo que hace es que si mis valores están todos acumulados acá, es hacia donde están las altas luces. Si están hacia este lado, es que son las sombras. Si están más arriba, es que se presenta un contraste más fuerte, más abajo menos contraste. En el eje de las X, por su parte, entre más acá esté, más oscura está la imagen, entre más acá está, más clara está la imagen. Entonces, aquí hay un ejemplo. Miren, esta sale muy blanca, entonces todos los valores se encuentran anidados acá de este lado. Esta sale más oscura, nos mueven los valores para acá en esta que está subexpuesta. Y esta de la mitad que supuestamente está correctamente expuesta, pues los valores están más repartidos. Obviamente encontramos que tenemos más valores del lado acá de los altos tonos, pero es por la misma característica de esta imagen. En las altas luces es por la misma característica de esta imagen de que muestra mucho cielo. Entonces, bueno, es natural que encontremos más píxeles con información de esta de las altas luces. Por eso se ve más acá. Pero cuando está correctamente expuesta se asemeja a lo que ustedes vieron en el colegio y tal vez no recuerden a una campana de Gauss. A una campana de Gauss. Eso lo debieron ver en estadística o algo así cuando hablan de la distribución normal. Ese es un recurso que tenemos también. O sea, aparte del ojo tenemos el histograma de frecuencias. Histograma de frecuencias. Atención porque les voy a hacer una actividad en la que van a tener que responder algunas cositas, entonces no aparecen aquí en la diapositiva, sino que se las estoy diciendo yo con la voz. O sea, aquí no aparece, por ejemplo, les doy una pista porque esa es una pregunta, aquí no aparece por ningún lado la palabra histograma de frecuencias, así que simplemente viendo el video y pausando el video no lo van a encontrar, sino que tienen que escuchar lo que yo les digo. ¿Ok? Histograma de frecuencias, esa es una respuesta. Ok, entonces tenemos también otro recurso, veamos lo que se llama el exposímetro. El exposímetro también nos sirve para medir la luz, ese lo encontramos sobre todo en las cámaras, en los teléfonos celulares también está. Y el exposímetro pues cambia de cámara a cámara, de celular a celular, pero es muy fácil de leer. El exposímetro lo que nos dice es... eh, ustedes están encuadrando la escena con la cámara de su celular, por ejemplo, y en la cámara ahí les está mostrando que los valores se inclinan hacia los negativos, es decir, que con los parámetros los valores a los parámetros que ustedes escogieron, la foto les va a salir subexpuesta o en una cámara fotográfica se les va hacia acá, hacia los valores positivos, vean, significa que está sobreexpuesta. La idea es que ajustando nuestros valores en los parámetros, los valores del exposímetro se vayan hacia la mitad. Eso nos está indicando que está correctamente expuesta. Obviamente esto, pues la cámara no es perfecta. Puede tener errores en la lectura, pero suele ser muy acertada. Aquí creo que las Canon lo muestran así con valores negativos y positivos. En algunas Nikon aparece así como un positivo y un negativo que dudosamente están repartidos en negativo hacia este lado y positivo hacia este otro, pero bueno, así es como lo dan los diferentes fabricantes. Esta es uno de los recursos
más fáciles para tú medir la exposición y para tú cambiar los valores de tus parámetros. ¿Ok? Entonces, dicho eso, ya ustedes cuando utilizan para medir la exposición, utilizan su ojo o utilizan el histograma o utilizan el exposímetro, ustedes pueden tomar decisiones entonces sobre los componentes del triángulo de la exposición. Entonces, veámoslos una vez más, un poquito con un poquito más de profundidad, sobre todo en la apertura del diafragma, para que hablemos de la profundidad de campo. Entonces, una vez vieron el exposímetro, el histograma o el ojo, primero en este ejercicio nuestro vamos a revisar la apertura. Es decir, insisto, una vez midieron la exposición, ya sea por el ojo, ya sea por el histograma, o sea por el exposímetro, ustedes pasan a asignar un valor a alguno de los parámetros del triángulo de la exposición. Aquí vamos a empezar por el diafragma. Entonces ya saben ustedes que el diafragma lo que les va a determinar es el caudal de luz y que entre números más pequeños, sea el número F, que es con el que lo medimos, más abierto se encuentra el diafragma. Y así, miren, vamos pasando a 2, ya está más cerrado, 2.8 más cerrado, F16 está mucho más cerrado, F22 está más cerrado. Este número F, si ustedes lo buscan, pues tiene toda una explicación que hace referencia a cómo multiplicamos o dividimos para aumentar el diámetro el área del círculo, perdón. Entonces, de hecho aquí se ve fácil, si ustedes multiplican 2 por 1.4 les da 2.8, si multiplican 2.8 por 1.4 les da 4, si multiplican 4 por 1.4 les da 5.6 y así, de ahí es que sale, pero eso nosotros no necesitamos saberlo realmente, nosotros no necesitamos saberlo, ¿ok? Aquí dice, el número F mide la relación entre el diámetro del orificio del diafragma y la distancia focal del objetivo. La distancia focal del objetivo es algo de lo que no hemos hablado, pero hablaremos en otra clase. ¿Okay? Entonces, como referencia aparece 1.4, 2, 2.8, 5.6. Sin embargo, hay cámaras que tienen diafragmas o pasos intermedios. Aperturas intermedias, o sea, entre 2 y 2.8 puede haber 2.5. Esos son algunos fabricantes. Saber que cuando hablamos de la apertura del diafragma, de el cambio de más abierto a más cerrado, de más cerrado a más abierto, se le llama paso. Por ejemplo, de aquí a aquí hay un paso de diafragma. De aquí a aquí hay dos pasos de diafragma. ¿Ok? De la apertura del diafragma. Perfecto. Entonces, bueno, la explicación que les decía es que el número F viene de que sabemos que el área del círculo es pi por el radio al cuadrado y el radio es igual a el diámetro dividido entre 2, o sea, la mitad del círculo. Entonces, para duplicar el área de un círculo y por ende el diámetro es necesario multiplicar por 1.41 o dividir por este mismo número si se quiere la mitad del área. La cantidad de luz que deja pasar una apertura es justo el doble de la siguiente. Es decir, F2 está dejando pasar el doble de cantidad de luz de la que deja pasar 2.8. ¿Ok? F4 está dejando pasar la mitad de luz de la que deja pasar F2.8. Lo que les decía, algunas cámaras tienen números F intermedios. ¿Ok? Todo esto de pronto es una explicación que vale la pena saber, pero no es algo que vamos a utilizar mucho en la práctica. Le quiero decir, me refiero al origen del número F. ¿Ok? Con que ustedes sepan que entre más pequeñitos los números F, más abierto está el diafragma, entre más grande el número F, más cerrado está el diafragma, y que entre más abierto hay menos profundidad de campo y entre más cerrado hay más profundidad de campo, es suficiente. Entonces veamos aquí en un ejercicio, en una imagen, perdón, ¿qué es eso de la profundidad de campo? Así como más facilito, para que lo veamos. Entonces, la profundidad de campo es la zona nítida que hay en una imagen, ¿ok? Es la distancia que hay entre el primer y último objeto o parte de mi imagen enfocado. Es decir, si ustedes se dan cuenta, en esta imagen la profundidad de campo está donde está la columna y el cucurucho este de arriba, ¿cierto?
porque ya más allá no hay profundidad de campo. Esto se ve desenfocado en relación con esto, ¿cierto? Esta imagen tiene poca profundidad de campo. Esta imagen, por su parte, tiene más profundidad de campo, es decir, hay más área de la foto que yo alcanzo a ver nítida. ¿Ok? Entonces veamos, miren, esta pues se encuentra en el intermedio. Veamos, la apertura en la primera imagen es f1.8, es decir, es una gran apertura y un número f pequeño. Y en la última imagen es f8, es decir, se encuentra más cerrado el diafragma y el número f es un número más grande. Entonces, en esta en la que el diafragma se encuentra más abierto hay menos profundidad de campo. En esta en la que el diafragma se encuentra más cerrado hay más profundidad de campo. Alcanzo yo a ver más allá, ¿cierto? Ahora, la profundidad de campo no se reparte siempre en la parte de adelante de esta imagen. Si este fotógrafo hubiese enfocado acá con esos mismos valores y enfocado acá en el pasto, lo más seguro es que el pasto se vería enfocado, pero acá adelante se ve desenfocado. O sea, la profundidad de campo está repartida en otra área. ¿Ok? Nótese también que es la misma foto. Está tomada a la misma distancia, seguramente en un trípode. Entonces acá la apertura del diafragma es 1.8, la velocidad de obturación es 1 sobre 500 y el ISO es 100. En esta segunda la apertura se cerró para obtener más profundidad de campo, ¿cierto? Pero la imagen se ve correctamente expuesta también, se ve igual en términos de luz. ¿Eso por qué? Porque al cerrar el diafragma, el fotógrafo compensó, si se dan cuenta aquí, haciendo una velocidad de obturación más lenta. Es decir, como cerró aquí, la cantidad de luz era menor, dejó que la cantidad de luz incidiera durante más tiempo sobre el sensor. ¿Cómo? Hombre, puso un tiempo de exposición más largo, es decir, una velocidad de obturación más rápida, más lenta, perdón. Si aquí es 1 sobre 500, acá pasó a ser 1 sobre 125. Y el ISO lo dejó igualito. Ahora en la tercera imagen cerró aún más el diafragma. Si cierra más el diafragma, pues hombre, tiene que tener una velocidad de obturación más lenta todavía o tiene que subirle al ISO o tiene que hacer las dos cosas repartidas y eso fue precisamente lo que hizo. Acá la velocidad de obturación en la última imagen es una velocidad de obturación más lenta, es decir, que permite que esa poquita luz que entra, porque cerré mucho el diafragma, esa poquita luz que entra entre durante más tiempo, afecte durante más tiempo el sensor y a su vez subió la sensibilidad del sensor moviendo el ISO. ¿Ok? Entonces la profundidad de campo aquí se vio afectada por la apertura de mi diafragma. Entre más abierto está el diafragma, hay menos profundidad de campo, se ve más, es menos el área que aparece enfocada. Entre más cerrado está el diafragma, hay más profundidad de campo. Pero resulta que la profundidad de campo solamente se ve afectada, no solamente se ve afectada por la apertura del diafragma, sino que hay otros elementos que la afectan. Veamos cuáles son. Son la distancia de enfoque, como lo vemos aquí, la distancia de enfoque. Veamos la de último, primero hablemos de la, de la apertura del diafragma. Entonces aquí la cámara está en el mismo lugar en relación con este carrito, ¿cierto? Y en relación con este otro carrito. La distancia de enfoque, es decir, la distancia desde donde está la cámara, está fija en estas dos imágenes por lo menos. Está fija la distancia. Y el lente que se está utilizando es el mismo, es un 20 milímetros, 20 milímetros, 20 milímetros. Lo único que cambia es la apertura del diafragma. Aquí está más cerrado el diafragma, aquí está más abierto y aquí está mucho más abierto. En la que está más cerrado el diafragma, la imagen seguramente alcanza a enfocar por acá delante del carro, el carro y hasta el carro que está por allá atrás. Miren que es una gran profundidad de campo, ¿sí ven? Esta línea roja nos está mostrando la profundidad de campo. A medida que yo abro el diafragma, aquí pasé de F22 a F8, en esta primera imagen, pues la profundidad de campo disminuye. Es decir, ya se ve enfocado este carro, pero el amarillo no se va a ver tan enfocado, ¿cierto? Y más abierto el diafragma sucede pues de manera más extrema. Ya la profundidad de campo es mucho menor. Ya seguramente solamente se ve esto enfocado y lo de allá atrás se va a ver borroso. Eso, aquí vemos cómo la apertura del diafragma afecta la profundidad de campo. Pero
nos encontramos con otros factores que afectan la profundidad de campo. Por ejemplo, el valor de la focal, la distancia focal, el objetivo. Eso lo vamos a ver en otra clase, las diferentes distancias focales, pero aquí veamos que el F sigue igualito, F5.6, 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 y lo que va cambiando, la distancia de enfoque también es la misma, y lo que va cambiando es la distancia focal. 20 milímetros, 50 milímetros y 100 milímetros. Entre mayor es la distancia focal, menor es la profundidad de campo. De manera breve les cuento que la distancia focal hace relación con lo que nosotros conocemos coloquialmente como el zoom. Entre mayor es este número en el objetivo, más zoom hace el objetivo, más acerca a lo que está lejos. Es decir, y entre mayor es entre más pequeño es el número, pues nos tiene un mayor ángulo de visión, nos muestra más cosas. El ángulo de visión es más grande. A medida que aumenta el ángulo de visión es más pequeño, pero acerca más lo que está lejos. ¿Ok? Entonces, entre menor distancia focal hay más profundidad de campo, entre mayor distancia focal hay menos profundidad de campo. Por último, tenemos la distancia de enfoque. Fíjense que aquí siempre dejamos la cámara en el mismo lugar. Acá ya la cámara se mueve. La distancia focal es la misma. La apertura del diafragma es la misma en todos los casos. Lo que mueve es la distancia en la que está la cámara. Entre más acercan ustedes la cámara, menor profundidad de campo hay. Entre más cerca está la cámara del sujeto o del objeto, menor profundidad de campo hay. Es ese efecto que hacen los iPhones que se llama modo retrato. Lo que hace es simular que hay poca profundidad de campo. Entonces, cuando ustedes quieran más o menos hacer ese efectico, por lo menos con el celular, lo que tienen que hacer es acercarse lo más posible a su sujeto u objeto, ¿cierto? Entonces, estos individualmente afectan la profundidad de campo. Ahora, si los sumamos, pues afectan más la profundidad de campo, ¿no? Se hace una sumatoria del efecto que cada uno tiene. Entonces, supongamos que queremos una foto con muy poquita profundidad de campo. Pues lo ideal sería utilizar un diafragma muy abierto, utilizar la mayor distancia focal que podamos y acercarnos lo máximo posible al objeto o sujeto que vayamos a fotografiar. Es importante saber también que la profundidad de campo se encuentra dividida de la siguiente manera: un tercio hacia adelante y 2 tercios hacia atrás de lo que estamos enfocando. ¿Ok? Miren aquí el ejemplo. Aquí enfocamos este carro blanco, 1/3 de la profundidad de campo hacia adelante y 2 tercios van hacia atrás. Aquí 1/3 hacia adelante, 2 tercios hacia atrás. ¿Para qué sirve esto? Por ejemplo, digamos un ejemplo práctico. Yo quiero tomarle una foto a un grupo que está dividido en 4 escalinatas, en unas escaleras. Y van a aumentar, separaron ahí en las escaleras y les quiero tomar la foto. Y quiero sacarle el máximo provecho a la profundidad de campo. Pues entonces si se hacen en cuatro escalas de las escaleras, le tomaría foto enfocaría, diré, sobre las personas que están en la segunda escalera, para que la profundidad de campo se reparta 1/3 hacia adelante, 2 tercios hacia atrás, entonces esté lo mejor repartida entre mis sujetos. Luego podemos ver eso en una clase por si les suena un poco extraño. Entonces, eso sería en resumen los factores que afectan a la profundidad de campo. O sea, aparte de la apertura está el valor de la focal y está la distancia entre el objeto enfocado y la cámara. ¿Ok? Entonces aquí en resumen, como se los mostré en el video, entre mayor el número F, más cerrado el diafragma, más profundidad de campo; entre menor el número F, más abierto el diafragma, menor profundidad de campo. ¿Ok? Bueno, repasemos entonces. Luego tenemos, eso fue la apertura, luego tenemos la velocidad de obturación o tiempo de exposición. Aquí les tengo un ejemplito también. Recuerden que una velocidad de obturación mayor o más rápida es igual a un tiempo de exposición menor. Entonces aquí, por ejemplo, si se dan cuenta, aquí tengo 1/750. Recuerden que siempre, entre más grande es el denominador, más corto es el tiempo de exposición. Okay, entonces aquí tengo 1/750 y aquí tengo 1/125 de un segundo. O sea, 1 segundo/125. Obviamente el taxi se ve más movido que en esta otra. En esta otra logré congelar la imagen
porque el tiempo que la luz incidió sobre mi sensor es muchísimo más corto. Ojo, aquí vean que todas las fotos están expuestas correctamente, ¿cierto? Significa que el fotógrafo, a medida que iba disminuyendo la velocidad de obturación, tuvo que haber cerrado más el diafragma, porque de lo contrario se le iba a ir poniendo la foto más clara. Por eso, y eso lo vemos aquí, miren que aquí tiene que tener un diafragma más abierto, ¿cierto? Y a medida que puso la velocidad más lenta, tuvo que cerrar más el diafragma para que no le saliera clara la foto. Eso se evidencia, miren, el fondo este está borroso, evidenciando que tenía un diafragma muy abierto, y aquí esta imagen tiene más profundidad de campo, el fondo se alcanza a ver nítido y va sucediendo gradualmente en toda la foto. Cada vez se ve más el fondo, es porque cada vez está cerrando más el diafragma. Miren ahí cómo se nota lo de la profundidad de campo. Entonces, en resumen, teníamos este gráfico que pusimos la vez pasada, ¿cierto? Entonces, entre mayor sea el denominador, más congelo, entre menor sea, pues más movida se va a ver la imagen. ¿Ok? Aquí tenemos una tabla con las reciprocidades. Igual como pasa con la apertura, cada paso supone el doble de incidencia de la cantidad de luz. Es decir, 1 sobre 500 en relación con 1 sobre 1000 significa que la luz incide sobre mi sensor el doble de tiempo. ¿Ok? Ahora, bueno, esto es una tablita como para mostrarles si por ejemplo yo tengo una foto correctamente expuesta con f4 a una velocidad de 1 sobre 125, pero quiero congelar más la imagen, supongamos porque me está saliendo un poco movida y quiero pasar a una velocidad de 1 sobre 250, ¿qué debo hacer con mi diafragma? Entonces, si quiero aumentar la velocidad, se va a ver más oscura la foto, entonces mi diafragma debo abrirlo a 2.8. Esto es una tablita, esto no lo tienen que usar, pero es como un indicativo de que se marca la misma relación. O sea, como aquí estamos con cada paso aquí estamos haciendo el doble de tiempo de exposición o la mitad de tiempo de exposición, igual pasa con el diafragma. Entonces, cada paso que hagamos en la velocidad es un paso que debemos mover en el diafragma. ¿Ok? Este es en el resumen los tiempos de exposición. Y para terminar tenemos el ISO. Tenemos el ISO, que ya es como el más breve. Lo que les dije tiene que ver con la sensibilidad del sensor ante la luz. A un menor valor el sensor se excita menos ante la luz, a una cantidad, a un valor mayor, el sensor se excita más ante la luz, pero también aparece información aleatoria y no representativa, que es el ruido. Veanlo aquí, aquí se ven esas pizquitas, eso es ruido. Tenemos una foto correctamente expuesta, pero con diferentes ISOs. Es decir, que también todos los otros valores los tuvieron que cambiar, y vemos cómo a medida que aumentamos el ISO va aumentándose el ruido. Por eso, pues las indicaciones es que conozcamos nuestra cámara y sepamos en qué valor de ISO ya empieza a aparecer ruido, y que pues tratemos de evitar caer en esos valores altos. Entonces, en resumen, el ISO vemos, ISOs bajos no me presentan ruido, ISOs altos va apareciendo más ruido en la imagen. Y el resumen que mostramos en el video pasado fue este, que pues resume todo el triángulo de la exposición. Hoy lo que logramos fue que, que pudiésemos ahondar en el tema de la profundidad de campo, y también en cada uno de los componentes del triángulo de la exposición, así como aprender sobre los recursos que tenemos para medir la exposición. Yo les voy a poner unas preguntas en una actividad que es bastante breve, ustedes la van a hacer muy rápido, es bastante didáctica también, porque se trata de un crucigrama que les voy a compartir en el proyecto E. Entonces, eh, pues eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias, y a trabajar y a sacarle el máximo provecho a la cuarentena. Les estaré enviando otra presentación como esta. Saludos a todos, nos estamos viendo.